Buenas, estimados. Nosotros somos el grupo número 4, que está conformado por Brian Misael, Jesús Salguero, Josué Leiva y su servidor Michael Barahona. Nosotros les vamos a hablar de un tema de suma importancia, de lo que es el cambio climático. A continuación, mi compañero Misael les va a hablar un poco más acerca sobre el tema. Saludos cordiales, mi nombre es Brian Dogón, estudiante de la Universidad Cristiana de Honduras, actualmente cursando la asignatura de ética profesional con el tema del cambio climático. Por ende, tendremos una pequeña presentación en la cual explicaremos este tema y sus efectos y consecuencias en el planeta Tierra. Como objetivo tenemos adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Se busca mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del calentamiento global para reducir los riesgos relacionados con el mismo. Bien, ¿qué es el cambio climático? Se denomina cambio climático a la variación global del clima de la Tierra debido a las causas naturales, pero principalmente a la acción humana, que se traducen en quema de combustibles fósiles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros como consecuencia. Causas del cambio climático. El responsable del cambio climático es el ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. El gas más conocido como el CO2, causante del 63% global, pero existen otros como el metano o el óxido nitroso. Como podemos ver, ¿verdad? El ser humano es muy influyente en lo que es el cambio climático debido a la contaminación que este genera. Siguiente. Las principales causas del cambio climático y el calentamiento global son las siguientes. Primero tenemos lo que es el transporte contaminante. La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. Como podemos ver que el automóvil, por ejemplo, es uno de los vehículos que consume petróleo y hoy en día la influencia en las calles de los vehículos son enormes y todos estos vehículos consumen petróleo, a la vez generan el humo que contamina el aire, afectando la capa de ozono. También tenemos la industria como la causa del cambio climático también. Podríamos pensar que industrias como la química o la petrolera son una de las dos principales causas del cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando estas están funcionando liberan tanta contaminación, de igual manera afectando al aire y la capa de ozono. En tercer lugar tenemos la generación excesiva de residuos. El 60% de la basura consiste en envases y bolsas de plásticas. Esto es uno de los que más afecta en degradarse. O sea, una bolsa plástica tarda 150 años en degradarse. Por eso varias fundaciones que se encargan acerca de cuidar el medio ambiente tratan de involucrar y de eliminar las bolsas plásticas e introducir, por ejemplo, en los supermercados, introducir bolsas de cartón, cajas de cartón o bolsas biodegradables para evitar el tipo de contaminación en el suelo. Tenemos también la agricultura y la ganadería. Sistema alimentario no sostenible. El sistema en que se basa la agricultura y la ganadería es una de las principales causas del cambio climático y el calentamiento global. En ocasiones los ganaderos arrasan miles de hectáreas en la selva, como ocurre en Brasil y otros países, para que el ganado se alimente 1 o 2 años. Después de que termina ese tiempo, arrasan con todo lo que es los bosques y toda la área verde y se trasladan a otra, el ganado se traslada a otra área. Entonces ahí es donde se contamina también el medio ambiente, ¿verdad? Y también tenemos que el derroche de energía. Creo que a todos nos pasa. Tal vez estamos en la casa y salimos a hacer un mandado o para el trabajo y dejamos el televisor, el aire, la luz prendida y ahí es donde se gasta energía innecesaria y desgastando todos los recursos que tenemos. Tal vez hay gente que dice que sí, yo tengo recursos para pagar mis recibos de agua, mis recibos de energía, pero no se trata de eso, se trata de cuidar y de ahorrar, ¿verdad? Y cuidar nuestro medio ambiente, el planeta Tierra. Otra tenemos lo que es la deforestación.
La deforestación no tiene solamente un impacto directo en su entorno, el efecto se genera en todo el planeta. En todo el planeta los árboles tienen la virtud de transportar el CO2 y es precisamente el CO2 el gas que más emitimos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un bosque o un bosque que todavía no está deforestado, nosotros sentimos que lo sentimos también porque respiramos aire puro y todo eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A mejorar nuestro ecosistema. Pero ¿qué pasa con la deforestación? Es todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos una de las causas de la deforestación que son los incendios, más que todo se dan en verano, cuando está haciendo sol, por ejemplo, la capa de ozono ya la tenemos eh, bien maltratada, entonces en verano entra el sol y calienta bastante la deforestación, ahí es donde empiezan los incendios, las quemas y empieza a hacer otro tipo de contaminación. También tenemos lo que son las plagas, las enfermedades. Cuando hay deforestación se da lo que es bastante, lo que es un insecto que se come a los árboles y ahí es donde nosotros estamos perdiendo, es cuando el bosque también pierde árboles, ¿verdad? Eh, la técnica, la alteración del ciclo del agua. Los árboles a través de la lluvia y los bosques son una parte vital en el ciclo de agua. Por esto, al perder masas forestales, se modifica el comportamiento del agua en la zona, pues esta se desplaza hacia otras partes con vegetación. Bien, por ejemplo, nosotros conocemos un lugar donde fluye el agua y todo eso, y cuando ocurre la deforestación, los ríos se secan, los peces se escasean, entonces esa es otra manera en la que causa la deforestación. Bien, hasta aquí termino mi presentación. Gracias por su amable atención y los dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Jesús Salguero y en esta participación continúo con el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar la vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados bajo cero. Y aquí podemos apreciar las emisiones debidas a los incendios forestales. Podemos ver las emisiones de las casas, emisiones de las industrias, emisiones de los coches, y también podemos observar las atmósferas, las radiaciones, y también observamos cómo se refleja y se absorbe en la atmósfera. Siguiente, compañero. Los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son gases emitidos de forma natural y antropológica, emitidos por la actividad humana. La presencia de estos gases contienen y contribuyen al calentamiento global y acelera el cambio climático en nuestro planeta. Recibe su nombre porque de manera semejante en que las partes del vidrio elevan la temperatura interna de los invernaderos, conduce al aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra a la infraestructura con la energía que proviene del Sol. Es lo que podíamos apreciar en la imagen anterior. Entre los gases de efecto invernadero encontramos el dióxido de carbono, el metano, compuestos halogenados, ozono troposférico, óxido de nitrógeno, provocados por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la industria y la edificación. Otros provocados por la ganadería, la agricultura, principalmente el cultivo de arroz,
el tratamiento de aguas residuales y los vertebrados, entre otros, que fue lo que pudimos apreciar también en la imagen. Así los dejo con mi compañero. Gracias. Mi nombre es Josué Leiva. En esta oportunidad, pues, voy a hablar del aumento de la población. El incremento demográfico implica directamente el aumento del consumo de recursos naturales, así como fuentes contaminantes, siendo la sobreexplotación del ecosistema, extracción del agua y contaminantes atmosféricos, algunos de los principales problemas ambientales. Estos tienen un impacto devastador en el medio ambiente. Pues hoy en día, ¿verdad? Está a la vista de todos nosotros cómo ha venido aumentando la población en el planeta Tierra de manera desproporcional. El aumento de la población es tal que en el planeta hoy somos más de 7.700 millones de personas y continuamos creciendo y se estima que hasta el 2050 al menos aumentaremos 2 millones más. Una población cada vez más numerosa necesita más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de los gases del efecto invernadero en todos los procesos de producción. Es inevitable, no hay ninguna norma, no hay ninguna conducta, aunque hay países sobrepoblados, como por ejemplo China, que ha adoptado algunas medidas de recomendación en donde cada pareja solo puede tener un hijo. Y si hay parejas que tienen más de 2 hijos, pues estos son expulsados de este país. Más sin embargo, en el resto del mundo no. En el resto del mundo hay una sobrepoblación desestimada, no hay ningún control. Hay parejas que tienen 1, 2, 3, hasta 6 hijos. En otras oportunidades, el promedio es de 1 a 3 hijos en otros países. Entonces, hay una medida desproporcionada. ¿Y qué sucede cuando hay aumento de población? Pues esto viene a repercutir en el cambio climático, ya que consumimos de todo tipo de, ya sea carnes, lácteos, y estos tipos de productos, la agricultura, por ejemplo, genera, el estiércol de los animales genera bastantes gases que contaminan el ambiente. De igual forma, la sobrepoblación buscan la manera de habitar lugares que antes eran boscosos y contribuyen a la tala, cortan los árboles, van construyendo a las riberas de los ríos, van utilizando grandes cantidades de basura, viviendo uno sobre de otro, una casa sobre de otra, un consumo mayor de energía eléctrica, un consumo mayor de botellas plásticas, de bolsas de nylon. Todo ese exceso de basura provocado por el aumento de la población en el mundo viene a afectar lo que es el cambio climático. Por otra parte, la destrucción del ecosistema marino. El deterioro de los océanos se ha venido incrementando en los últimos años debido al impacto de diversas actividades humanas. Se estima, investigadores de este tipo de fenómenos radican en que el mayor causante del cambio climático es el ser humano por su actuar. El uso indiscriminado de los recursos naturales, el aumento de los desechos plásticos, la pesca ilegal, las prácticas de agricultura insostenibles, la destrucción del hábitat de las especies exóticas. Es decir, donde el ser humano llega, todo es dañado. Por ejemplo, podemos poner los desechos plásticos. Las personas no tienen ese hábito de reciclar, no tienen ese hábito de que si van en un autobús o si van en su vehículo, la botella que utilizaron o la bolsa con agua
poderla guardar en una bolsita y llegarla a su destino de origen, que es ser depositada en un recipiente de basura. La tiran a la calle, la tiran a las carreteras. Por otra parte, no está normalizada la clasificación de los desechos tóxicos, la basura. Hay países que adoptan normas que son muy buenas y que van de acorde a cuidar lo que es el planeta, que es donde nosotros vivimos, que es el lugar que Dios nos dio para poder habitar, y hay que cuidarlo. Clasifican todos los desechos de la siguiente manera. Hay basureros color verde que son para equipo orgánico, material desecho orgánico, como desechos de frutas, comidas, cuestiones así. Está el color amarillo, que es para desechos tóxicos, el color rojo para desechos biológicos que son utilizados en hospitales, el color azul para desechos reciclables como botellas, bolsas. Entonces, ¿por qué nuestros países no adoptar este tipo de conductas y este tipo de normas, ya que vienen de acorde a lo que es cuidar nuestro planeta? Podemos seguir hablando de un montón de cosas que hace el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, la pesca ilegal. ¿Qué sucede con la pesca ilegal? Al momento de profundizarse, al momento de tirar anclas, al momento de hacer este tipo de actividad, pues dañan arrecifes, dañan la playa, un sinnúmero de efectos que contribuyen a que el ecosistema cambie, de que el calentamiento global sea cada vez más acelerado. El turismo provoca que millones de navegantes y submarinistas estén en contacto directo con los frágiles ecosistemas de los pantanos y los arrecifes. Los buques portacontenedores y los buques cisternas pueden dañar las hábitats con sus cascos y anclas. Los vertidos de crudo y otras sustancias matan a miles de aves, peces. Dejan tras de sí un entorno tóxico que puede perdurar durante años. ¿Quién regula todo esto? Hay empresas que se encargan de regular este tipo de actividades, pero existe un pequeño detalle: el conflicto de intereses. Cuando hablamos de conflictos de intereses, nos estamos diciendo que aunque esas empresas estén provocando daños al ecosistema, daños marítimos en la tierra, deforestaciones, todo tipo de daño que viene a contribuir al calentamiento global, como hay un conflicto de intereses de la parte económica, no les conviene decir que eso afecta o que las actividades que están realizando son contraproducentes al planeta. Más sin embargo, ellos dicen que están mitigando y que controlan todo ese tipo de actividades, cuando nosotros mismos sabemos que no lo es así. Bueno, mi nombre es Michael Barahona. Yo les voy a hablar un poco acerca de las acciones para combatir el cambio climático. ¿Cómo nos afecta el cambio climático a nosotros, los seres vivos? Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la superficie de la flora, la fauna de la Tierra, incluyendo el ser humano. Entre los impactos del cambio climático, destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca un aumento al nivel del mar, que produce inundaciones y amenazas. Los litorales costeros, incluso pequeños estados insulares, están en riesgo o desaparición, perdón. Bueno, por ejemplo, uno de los efectos más regulares que hemos vivido nosotros, por ejemplo, lo podemos poner como lo que pasó el año 2020, lo que fue dos catástrofes naturales, que son como
Esta y otra, que en menos de 10 días vivimos lo que fueron 2 huracanes. Creo que es algo nunca antes visto en lo que es aquí en Honduras. Pero muchos nos quejamos de los fenómenos naturales, de las altas temperaturas, pero ¿quiénes provocan esos desastres naturales? Nosotros mismos. ¿Cómo los provocamos? Con la quema de basura, con, la, con los residuos sólidos que desechamos. Por ejemplo, nuestra cultura, por decirlo así, tiene, lo tiene del diario vivir, que muchas veces comemos algo y lo que hacemos es tirarlo a la calle, algo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando hay tormenta, nos quejamos que estamos inundados. Pero ¿por qué nos inundamos? Si toda la basura que nosotros mismos arrojamos a las calles, eso hace que los drenajes se, 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 se acumule tanto basura que hace que las calles se inunden. Igual que lo que son los huracanes. Lo mismo pasa. Los huracanes nosotros mismos los provocamos con las altas temperaturas. Con las altas temperaturas nosotros mismos las provocamos. ¿Cómo las provocamos? Con la quema de basura, con con la quema de lo que es la gasolina o petróleo, que eso hace que se contamine más lo que es la atmósfera. Conclusiones. El cambio climático nos afecta a todos, porque debemos cuidarnos, o el ambiente, ya que si lo dañamos, este afectará a las plantas, animales y seres humanos. El calentamiento global ha modificado los patrones climáticos, aumentando la frecuencia, la duración de los fenómenos atmosféricos. Los efectos del cambio climático a corto o largo plazo obligarán a millones de personas y animales a migrar de su hábitat. Por ejemplo, una de las conclusiones que hemos llegado es que muchas personas no creen en lo que es el cambio climático. No creen en las altas temperaturas, en los fenómenos naturales que son a causa del calentamiento global o calentamiento climático. Muchas personas se niegan a creer en esto, pero es algo que viene desde años. Por decirlo así, hace muchos años el planeta se estaba congelando y ya hoy se está descongelando. ¿Y por qué se está descongelando? Con las altas temperaturas. ¿Y qué provocan las altas temperaturas? Que el nivel del mar se eleve y eso nos afecta a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo territorio de tierra firme y el mar se está saliendo más de lo normal. Y es algo que no nos beneficia en nada. Recomendaciones. Impartir charlas en los centros educativos sobre el cambio climático y sus efectos para generar conciencia sobre este fenómeno. Desde mi punto de vista, creo que es algo de suma importancia lo que es el cambio climático, el cual deberíamos inculcar desde pequeños a nuestros hijos, a conocer más de lo que es el cambio climático, a enseñarles a reciclar, a reutilizar. ¿Por qué? Porque, bueno, el reciclaje es muy bueno, igual que el reutilizar. Al reutilizar hacemos que disminuyamos los residuos sólidos y darle una segunda vida útil. Utilizar los medios de comunicación como la radio, la TV, redes sociales para dar a conocer las consecuencias del cambio climático y cómo ayudar a combatirla, a crear proyectos de reciclaje en los centros educativos, iglesias, empresas. Sería de suma importancia que esto se diera en todos los lugares del mundo, ¿verdad? A inculcar desde pequeño lo que es el cambio climático y la importancia que debemos darle, porque muchas veces no le damos el valor que se merece. Y
y lo tenemos un poco descuidado y es algo que no debemos descuidar porque al transcurrir de los tiempos afecta a la fauna, afecta a los seres humanos, a los animales, afecta a todo. ¿Cómo afecta? Dañando el hábitat de nosotros mismos. Por eso es bueno reciclar, reutilizar y reducir lo que es los residuos sólidos, porque los residuos sólidos son dañinos, afectan el mar, afectan los ríos, afectan todo, contaminando lo que es nuestra hábitat. Bueno, esta ha sido nuestra participación en esta charla. Esperamos que hayan aprendido algo de lo que es el cambio climático y acerca del cambio climático y hacer conciencia a lo que es el reciclaje.